Adelante, Adri. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a rezar el Salmo 135 y dice así: Alaben el nombre del Señor, alábenlo, servidores del Señor, los que están en la casa del Señor, en los atrios del templo de nuestro Dios. Alaben al Señor porque es bueno, canten a su nombre porque es amable, porque el Señor eligió a Jacob y a Israel para que fuera su posesión. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La idea de orar un poquito con este salmo es para comenzar a ver, justo habían puesto unas imágenes de Dios que vemos que van cambiando paulatinamente, y bueno, el salmo, que es el Salmo 135, está de la mitad para el fondo, para el final de los salmos, es un salmo de alabanza y justamente dice, alaben el nombre del Señor, alábenlo todos, ¿eh? Y dice, porque es bueno, porque es amable, porque el Señor eligió a Jacob, aquel que fue un emblemático para las tribus de Israel. Bueno, hay toda una configuración ahí de que Dios es bueno, de que Dios está con nosotros. Y esa es una clave para el judío. Dios ha estado con ellos siempre. Así que bueno, hoy lo que vamos a ver, vamos a dar los primeros pasos en lo que es la poética hebrea, por lo menos una mirada general. Nosotros hasta ahora en la Biblia vinimos viendo todo lo que era lo histórico, los procesos, el proceso formativo, todo lo que fue salir de Egipto, bueno, todo el proceso de las monarquías, bueno, todo un paradigma interesante, toda la presencia de los profetas. Pero ahora entramos en otra situación de la Biblia, en otro concepto. Vamos a ver hoy la poesía, después vamos a ver los libros sapenciales, que también forman otra parte importante, y después vamos a tener lo que es la literatura didáctica. Eh, Así que viene una etapa linda también de la Biblia, una etapa distinta, no es igual, pero bueno, está bueno hacer mención y que bueno, vamos dando este paso en esta escalera impresionante que son los textos bíblicos, ¿no? Bueno, los textos de la poética que vamos a ver, que están en la Biblia, son estos, ¿no? Son el Cantar de los Cantares, el Libro de las Lamentaciones y los Salmos. Después acá también los libros sapienciales, Job, Proverbios, Eclesiástico y Sabiduría, que también están junto con los libros poéticos en los Ketuvim. ¿Se acuerdan que al principio vimos que estaba la Torá, después estaban los profetas, los Nebim, y después los Ketuvim, estaban los profetas y los otros escritos para la Biblia hebrea? Esto está en los otros escritos, y esto es parte también de la tradición bíblica, ¿no? Pero ubicado en este lugar, el lugar por excelencia es la Torá, después vienen los profetas y después los escritos. Vamos a ir al Cantar de los Cantares, que es el primero de estos libros. Em, Cantar de los Cantares es una forma, digamos, rara de expresarlo. Nosotros diríamos el cantar más importante o el cantar hermosísimo. En hebreo no hay superlativos, en hebreo no hay superlativos. Entonces, lo que hay es siempre poner y reafirmar el sustantivo, el cantar de los cantares, el rey de los reyes, la vanidad de vanidades. ¿Ven? ¿Le suena a eso? Lo hemos visto, lo hemos escuchado en varias veces en la cuestión bíblica, en los textos. Y se lo llama el cantar de los cantares porque es el cantar más importante, digamos, sería el cantar más válido. Fecha probable y autor, porque siempre cuando hay un libro vamos a preguntar quién lo hizo, cuándo se hizo y por qué. No hay una fecha registrada en el Cantar de los Cantares, no hay ninguna parte del libro que nos diga tal o cual cosa. Nos dice sí, digamos, de acuerdo a las investigaciones que hicieron los especialistas en lenguas, lo que ven que por el estilo del manejo de la lengua puede haber sido escrito entre el siglo V y el cuarto antes de Cristo. Em, por supuesto, muy posterior a la monarquía de Salomón. Sin embargo, se lo pone a Salomón como autor.
porque a Salomón se lo validaba siempre como alguien sabio. Hay varias formas de recordar a las personalidades importantes de Israel. Em, Adrián, sí. perdóname, no estás compartiendo el power. No sé si Uy, vos. pará, no, me olvidé, perdón, Dale, perdón, ok. perdón, oh, perdón, qué No pasa tontería. nada, no pasa nada. Confiado en Recién arrancamos. perfecto, sí, share. Bien, ¿ahí lo ven? Sí, perfecto. Bien. Entonces hablaba del cantar de los cantares, de las meditaciones y los salmos. Bueno, este ya lo habíamos dicho, estábamos acá viendo, bueno, el autor es, según dicen en el cantar, que sería Salomón, pero en realidad es una cosa muy antigua y muy común en los textos antiguos que em, se le atribuya, una autoría a alguien importante o reconocido como para que el texto tenga valor, tenga importancia. Esto es algo muy normal. A ver, de Homero, el famoso griego que escribió la Ilíada de la Odisea, hay un montón de pedazos y de cosas de obras de él que no fueron escritas por él, pero el autor lo puso porque le daba mayor valor a la obra. El autor no lo conocemos, ni se conoce, pero lo reconocemos como de Homero. Bueno, en el caso este del cantar, y en muchos textos bíblicos pasa lo mismo. El autor lo desconocemos, es un anónimo. Em, pero se lo reconocía a él porque de Salomón hay una tradición que habla de que era un hombre muy sabio. Y el tema de la sabiduría lo asocian con este texto, ¿no? En realidad los investigadores van leyendo el texto del cantar y lo que van mirando, van encontrando es que podría haber sido escrito por una mujer por la forma de describir, por ciertos rasgos en la forma en que expresa los sentimientos, son muy femeninos. ¿Y por qué no se la nombra? Y bueno, porque la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, era profundamente patriarcal. Va a haber algunos textos que van a revalorizar a la mujer, pero no es en la generalidad. Y esto no escapa, no escapa aunque habla muy bien de la mujer, ¿eh? Eso sin duda, pero lo siguen viendo, ¿no es cierto? El Power. Hola. Sí, 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 se sí, ve. se ve. Se ve Perfecto. perfecto. Perfecto, no es porque les explico. Yo no los veo a ustedes en este momento y entonces, Sí, si no me dicen algo, voy perdido. lo vemos perfecto, si no te aviso. Maravilloso, maravilloso. Seguimos. Bien, ¿qué es y qué cuenta? Bien, a ver, es una obra poética, ¿no? Son versos, son en realidad dos amantes o un hombre y una mujer que se aman, que se buscan, se quieren, se buscan, se desean. Todo el relato es los desencuentros, el encontrarse, la ansiedad que tienen ellos en la búsqueda del encuentro, el gozo del encuentro. Tiene una profunda carga erótica, pero no tiene sexo explícito. Lo que tiene es el erotismo mejor entendido, es decir, la atracción y la necesidad del otro. Eh, y eso realmente es muy llamativo, ¿no? Y además que está en la Biblia, ¿no? Eh, Son, como dice acá, incidentes entre dos enamorados, hay distintas situaciones. También esto hay un coro que de pronto está ahí en el texto y que aclara situaciones, es como si fuera una voz en off que habla. Em, Porque esto se leía realmente, se actuaba posiblemente en las fiestas de casamientos de Oriente. Una fiesta de casamiento en Oriente no duraba menos de 7 días. Por lo tanto, había que tener comida y bebida para todos y además había que entretenerlos. Entonces, bueno, era toda una cosa. Es decir, ¿recuerdan la boda de Caná? ¿Cuál era la preocupación de María? No tienen más vino, lo cual era un escándalo. Bueno, no es que esa noche se terminaba, era toda la semana, ¿no? Pero bueno, puede haber habido algún uso de alguna expresión lasciva, es posible que en algún momento se hubiera utilizado, pero en realidad esto tiene una connotación absolutamente fuera de lo lascivo, lo desagradable, no, para nada. Al contrario, ¿no? Pero tiene una carga erótica. Fíjense que en el Nuevo Testamento no se lo menciona al cantar.
como si tuviera un prejuicio. Contra esto ha tenido que, pobrecito el cantar, tener que eh, llevarlo adelante, ¿no? ¿Cómo interpretamos el libro? ¿Qué es el libro? Porque el libro es un libro extraño, no es lo que estamos acostumbrados a leer o que hemos leído hasta ahora. Hasta ahora hemos leído una historia, una situación del pueblo, un profeta que denuncia frente al rey las injusticias. Esto es otra cosa. Entonces, hay como varias versiones científicas de cómo fue escrito este libro. Originalmente, teóricamente, no se pensó como un libro religioso. Hay quienes piensan eso. Como que esto era un drama para ser representado durante un casamiento. Pero, ¿por qué está en la Sagrada Escritura entonces? Porque la interpretación dice que esto es como una parábola que te habla del amor de Yahvé por su pueblo. Habla como, todo el texto lo que tiene es una forma parabólica de hablar sobre el amor de Dios por su pueblo. Y que lo importante siempre en esto es buscar el amor, es el amor que se profesan los enamorados y no darle vuelta a los... Y en esto que habla de los pechos, ¿a qué se refería? No, no. Hay que buscar y ver un contexto más general, ¿no? En esto y buscar la relación de amor entre ellos como la relación de amor entre Dios y nosotros y el pueblo. Otra forma de ver es que este libro se escribió para describir el amor de Yahvé por Israel, no es que se interpreta después, y se trata de una alegoría. Una alegoría es, acá la definición es una narración donde cada uno de los detalles tiene alguna referencia a un momento de la historia del pueblo de Dios. Entonces, hay quienes fueron encontrando y leyendo en este relato distintas cosas que podían tener que ver con la historia del pueblo de Israel, y entonces dice, es un relato alegórico, es un relato que muestra el amor de dos jóvenes, pero que en realidad está hablando del amor de Yahvé y lo vemos en esto, en aquello, en lo otro. Y que el drama para fiestas, que es lo que es un recurso del autor. Es el autor usó esto para mostrar y para hacer esta alegoría. La alegoría es sabido en la Biblia muchas veces, y mucho en la interpretación, que por eso digo, una posición más discutida, ¿no? Y el libro tiene un aspecto de drama para fiestas, que es la tercera posición, y fue escrito para cantar el amor entre esposas. Entonces, parecería que no pasa nada. Entonces, ¿es un libro inspirado? ¿En qué nos toca entonces religiosamente? Esta línea de pensamiento dice, bueno, porque el amor matrimonial es querido y bendecido por Dios y puede y debe tener lugar en la Sagrada Escritura. En realidad, para los judíos muchas veces la visión de todo lo que es el matrimonio es muy legal, es muy el deber ser. Y en realidad acá este texto lo pone o realza el amor por sí, sin nada, no hay ninguna mención explícita a cuestiones de cumplir la ley, sino lo importante es este amor profundo, ¿no? Y vos podés interpretar que es el amor de Yahvé por su pueblo, pero es una interpretación, no significa que esto sea. Yo los invito en realidad a que cada uno después lo lea y trate de encontrar qué es lo que siente o le parece. No porque elija una posición, sino porque los invito a que el texto sí los invite a, ya sea interpretar o porque realmente fue escrito así. ¿Cómo describe esa relación de Dios con el pueblo y Dios con nosotros? Y cuando encuentran esta relación de amor entre estos dos jóvenes, en los cuales podemos vernos también reflejados, vamos a ver una relación hermosa de Dios con nosotros y de Dios con el pueblo. Así que bueno, los invito a que el cantar les pase por allí, ¿no? Vamos ahora al otro libro, que es el libro de las Lamentaciones. El libro de las Lamentaciones es una lamentación, es tal cual, es un libro que expresa todo el tiempo, son 5 poemas largos que expresan un gran lamento, es decir, acá dice Ekaj, la expresión en hebreo es, ay, cómo sufro por tal cosa, cómo extraño tal otra, cómo
las llamas se comen nuestra casa. Es decir, hay una expresión de siempre de gran dolor y digamos, el estilo de escritura de la literaria es la elegía. La elegía es un tema, un tipo de poema que elige expresar queja, dolor, sufrimiento. Por eso lo que vas a encontrar es eso, es mucho sufrimiento. Y lo que hace concretamente esto se escribe para cuando comienza la destrucción de Jerusalén y del primer templo. ¿Se acuerdan ustedes que llega un momento que Babilonia, es decir, invade el Israel y termina finalmente de destruir Jerusalén y deporta a toda la corte, a los generales más importantes, a todo lo que podía tener algo de valor, se lo llevó. Cosa que quedaran los muy pobres y que no jorobaran más, porque el muy pobre nunca joroba. Esto es la realidad para ellos. Sí, entonces se lo llevó. Eso fue una situación trágica. No es simplemente un hecho histórico, lo es, pero es una situación trágica para un judío porque había perdido su sentido de ser. No estaba más en la tierra elegida. No tenías más el templo donde hacía el culto. Había perdido todo. Por eso los personajes que van a encontrar en las Lamentaciones van a ver que está Sión como princesa de las provincias. Sión es el monte donde está Jerusalén, pero entonces llama a Jerusalén Sión como el lugar, bueno, y lo personifica, ¿no? Como viuda, como doncella, terrible. El Señor. Después va a haber príncipes, nobles, soldados, profetas, ancianos, mujeres y niños, el pueblo en general. Están todos nombrados, porque son todos los que se terminan yendo. Se cree que es muy probable que este texto haya sido escrito o comenzado a escribir durante el incendio y la destrucción de Jerusalén. Tiene un alto contenido doloroso, muy fuerte y muy vívido. Por eso se cree que se puede haber empezado a escribir allí. También es cierto que es muy probable que fuera gente ligada al templo o al sacerdocio del templo, porque eran los que estaban, a ver, los que se les estaba acabando la vocación era ellos. Ya no, al no existir el templo donde va a estar la vida de culto sacrificial, donde ya no va a haber nada, ningún lugar donde sacrificar nada porque ya no está, eh, entonces empieza a perder el sentido de ser. Es una situación complicada, realmente muy, muy, muy triste. Los judíos, aún hoy, siguen rezando las lamentaciones un día donde recuerdan el día de Tisha B'Av. em, Y se rezan en las sinagogas se rezan estos 5 poemas por la destrucción de los dos templos. Ya no por el templo de Jerusalén, el primero, sino también el primero y el segundo. Recuerdan ustedes que este templo, cuando ellos vuelven del exilio, se reconstruye y con los romanos, en la guerra judía, los romanos lo destruyen después de Jesús, bueno, mucho después. Entonces, esta ha sido una pérdida muy fuerte para el judaísmo. Aún, aún hoy lo siguen recordando. No han construido nunca más templo, no han establecido más una relación cultural con Dios sacrificial, pero igualmente recuerdan porque ellos creían que en el templo vivía Dios. Vivía en el Santo de los Santos, en una parte del templo donde solamente entraba el sumo sacerdote, vivía Dios. Y entonces ya no estaba más en la casa de Dios, ¿viste? Entonces, lo que acá dice la placa dice, se perdió la vida interior, el templo, la identidad, ser, ¿no? Ahora, dentro de esta elegía, dentro de este sufrir, comienza a mantenerse en la mitad, de la mitad para adelante, siempre un aspecto de esperanza, porque Dios no abandona, es lo que ellos saben. Ellos todo el tiempo dicen, ay de mí, porque hemos perdido todo esto por nuestra culpa, por nuestra culpa. Y estamos esperando el favor de Dios para que nos permita reconstruirlo, nos permita poder volver, ¿no? Y esto les va a llevar unos años, pero van a volver.
Y miran por eso, a pesar del dolor, miran con una ilusión al futuro. No están nunca, aunque estén con el agua al cuello, ellos siempre miran diciendo, ya nos va a salvar, no se va a olvidar de nosotros. Por supuesto, todos estos poemas lo que hacen es una llamada a la conversión. Si no, no va a haber restauración. Y lo que los judíos después han sentido cuando volvieron es que justamente el Señor los había escuchado. En la mitad del libro de Lamentaciones va a estar esto que dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. Lamentaciones 3 del 22 al 23. ¿Ven? ¿Ven cómo dice? Nunca se acaba el amor, la compasión jamás se agota, se renuevan las bondades. Dios, es un Dios bueno, pero nosotros pecamos. Pero como Él es bueno, nos va a ayudar y nos va a valorar. Esto es el mensaje de esperanza que daban para este pueblo que estaba en una crisis enorme, ¿no? Bueno, este es el final de Lamentaciones, perdón, aquí terminamos el libro de Lamentaciones. Es un libro cortito, lo pueden leer, pueden acceder fácilmente, no es un libro difícil. Y recuerden esto, ¿no? Lo que sí vamos contando. Bueno, vamos ahora al libro de los Salmos. El libro de los Salmos es el libro más largo de la Biblia. El libro más largo de la Biblia. Es un montón de oraciones contadas por siglos que se fueron recapitulando y llevando adelante. Oraciones que primero que como todo en la Biblia, primero se cantaron y se transmitieron oralmente. Uno siempre tiene la idea de, no, lo escribieron y entonces, no, olvídate. Todo se fue creando y se fue recordando. Y se le fue poniendo música. Y en algún momento se escribió. Cuando se escriben, se van escribiendo y después están en el templo los que fueron compilando, los que fueron juntando, los que fueron redactando el libro como hoy lo conocemos. Bueno, vayamos a ver un poquito de dónde viene el nombre. El salmo o salterio viene del griego salmos, que es oración cantada y acompañada por instrumentos musicales. Salmos es esto, es decir, oraciones cantadas y acompañadas por instrumentos musicales. Que nosotros no estamos a veces muy acostumbrados, porque en la misa realmente los cantamos, entonces para nosotros los católicos más que nada nos es más costoso, pero es así, son de cantos, son canciones, ¿no? Y del hebreo viene el Sefer Tehilim, que es el libro de alabanzas, el libro de las oraciones para alabar a Dios. Y esto es eh, el libro de oraciones por excelencia, si quieren, de la humanidad. Acá hay de todo, ya vamos a verlo. Pero está el corazón de un pueblo y el corazón de todos nosotros, todos los seres humanos. Es una belleza, hay de todo y de todos. Ahora, cada uno de estos salmos se escribe por algún motivo, por alguna situación. Todos revelan algún conflicto, todos. Esto no es que, bueno, hoy voy a escribirle, quiero... No. Todo se escribe por algún motivo. Se escriben porque por ahí tengo un conflicto y le pido a Dios la ayuda y le escribo o le canto un salmo. Dios me solucionó y me dio la gracia, entonces yo le doy una alabanza por eso. O yo todavía no se solucionó mi problema, pero yo tengo confianza en que Dios me lo hace. Va un salmo de confianza. Bueno. Pero siempre hay un conflicto en el medio, siempre hay una situación ahí que está jugando, que está complicando, ¿no? Yo elegí estas dos pequeñas comparaciones que hace un libro que después les voy a mandar, porque me pareció muy lindo y no, para que no se perdiera. Eh, Dice que el Salmo, por un lado, es un manantial de aguas cristalinas que han apagado y siguen apagando la sed de todos los que acuden a ellos. No me olvido más recordando esto, un biblista que vino a vivir a Argentina, un holandés, hace muchos años vino a vivir y se casó con una argentina, y él me contaba que él todos los días abre un salmo, lee un salmo y lo lee completo. Em,
y lo reflexiona y vuelve a ver qué le dice el Señor y qué le expresa con eso. Digo, me pareció una de una riqueza muy grande porque los salmos hay de todo tipo y a veces no estamos acostumbrados a ese tipo de lectura, aunque la iglesia oficialmente los tiene como oraciones básicas y fundamentales. Bueno, a veces no estamos tan cercanos a ellos. Y los salmos son diversos, van a ver la diferencia, diferentes cosas que hay, o diferentes escrituras que se han armado, porque son como ciudades, ¿no? Que hay con calles anchas o con calles estrechas, con rectas o con curvas, llanas o inclinadas, con plazas en las que nos vamos a encontrar con gente que canta, con gente que llora, con gente que pide, con gente que enseña y con todo lo que quieran. Porque en realidad los salmos son así de variados y tienen enormidad de posibilidades, ¿no? Porque somos seres humanos, ¿no? Vamos expresándonos en lo que nos pasa, en lo que vivimos. Los salmos nacieron para ser cantados. Sí, esto ya lo vengo diciendo, pero como para no perderlo de vista y para ver también que aquellos que los cantan tienen una ganancia extra. Miren, además, en los textos originales están puestas indicaciones para cantarlos, que incluso van a ver que se han incorporado al texto como si fueran del versículo uno. Pero el Salmo 12, por ejemplo, el versículo uno dice, del maestro de coro, para instrumentos de 8 cuerdas, Salmo de David. Es decir, acá dice del maestro de coro, quiere decir que hay un coro, que esto hay una indicación para alguien que se encarga del coro, que hay que usar instrumentos de 8 cuerdas para cantar este salmo, y que es un salmo, no es un himno, no, y que es de David. David sería el autor. También es una pseudoepigrafía, pero no importa. Se le atribuye a David. En el Salmo 22 es algo un poquito más grave, porque dice, del maestro de coro, según la sierva de la aurora, Salmo de David. Esto quiere decir, al maestro de coro le dicen, según la canción La sierva de la aurora, esa melodía, con esa melodía hay que cantar el Salmo. La sierva de la aurora no tenemos idea quién es, nadie, ni los judíos saben quién es. Pero no importa, para nosotros, y navegadores de la Biblia, vimos claramente que hubo una melodía con la que lo cantaban. No importa si la cantamos con esa melodía o con otra, pero sí entender y valorar que, bueno, que para este pueblo en su momento tenían seguramente alguna partitura o tal vez alguna melodía, memoria, eso no sé, pero bueno, eso existió. Em, y es la colección más de oraciones más ricas que conoce la humanidad y obviamente van a hablar al alma de todos nosotros, ¿no? De todos nosotros. Por eso yo comencé la charla de hoy con son 3, 4 versículos de este salmo, del Salmo 135, para que tuvieran una idea, para ponernos en clima, porque además habla siempre de este Dios y de la relación con Él, ¿no? Y de alabarlo a Él o de esperar de Él. Todo buen judío aprendía los salmos y Jesús los aprendía también. ¿Por qué? Porque Jesús era un chico judío, era un joven judío que iba a la sinagoga y leía y le leían los salmos para que los aprendiese. Porque, como todo judío, a ver, la lectura se podía hacer, pero los textos eran muy caros. No los tenía una familia. Hoy todos tenemos, en general, todo el mundo una Biblia en la casa. No es el caso ¿cómo se llama? De los judíos. Los judíos eran muy pobres y escribir era muy caro en aquella época, se escribía en pergamino, por lo tanto, todo era en la sinagoga, entonces había que recordar. Y fíjense cómo Jesús hace alusión a pedacitos de Salmo en momentos críticos, ¿no? Eh, Marcos 12:36. Marcos 12:36 dice, el mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo, esto lo decía Jesús, ¿no? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, haz que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Eso era el Salmo 110, el primer versículo. Ahora, en Mateo que es el 27:46, dice,
Hacia las 3 de la tarde Jesús exclamó en voz alta, Elí, Elí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y ese va a ser el Salmo 22, el versículo 2. Y también, en situación de crisis muy fuerte, eh, el Salmo 31, es decir, Lucas 23, 46 también, ¿no? Lucas 23, 46. No, perdón, me equivoqué, es 20, 36, lo tengo que arreglar. Bueno, el mismo David, no, perdón. Estamos mirando mal. Chon, chon. Lucas 46, acá está. Lucas 46 es, Jesús con un grito exclamó, Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu, y diciendo esto expiró. Todos recordamos estos pedacitos del Evangelio, de los Salmos, porque los hemos leído en todas las Pascuas, son parte de la pasión, para nosotros son claves. También lo fueron para los autores evangélicos que necesitaron recordar estos salmos de Jesús. Jesús debe haber hablado y cantado con sus discípulos varias veces los salmos, y varios, y varios. Eh, Así que es para nosotros también, como cristianos, y nosotros hemos recibido como cristianos esta enorme tradición de oraciones, ¿no? Fuerte y grande, ¿no? Bueno, ¿cómo se escriben Perdón, los salmos? Adri, hay una manito levantada hace rato, no sé si Yo no querés, puedo ver nada, por eso, no sé Yo si quiere quería hacer, preguntar algo, Graciela. Gracias. decime. Eh, no sé, Cuando empezamos a leer los Gloria. salmos, Gloria, Gloria, sí, sí, claro. perdón, del 1 al 9 aparece Salmo 1, Salmo Está tal bien. número. Y después del 10 aparece Salmo 10 y entre paréntesis el 9. No te No sé apures, si esto lo muchacha, vamos a ver más adelante o es no te apures, porque yo tengo ah, ahora un cuadro para explicártelo. Ahora te voy a decir. perfecto. Tranquila, Disculpe. tranquila. Ya vamos, eso es parte, eso es parte. Bueno, a ver, la poética hebrea tiene, a ver, así como nosotros escribimos en castellano un poema y poesía rítmica con rima, hacemos que la rima tenga, hay variables, depende de la cantidad de estrofas, cómo tiene que rimar, pero siempre rima con sonidos, con palabras que suenen parecido em, y que son muy bonitas. La verdad que aquellos que escriben poesía con rima es un arte y tenemos en el mundo español, hay de todo. Pero el mundo hebreo no es igual. Si bien puede haber sonidos parecidos, no se olviden que nosotros recibimos la Biblia traducida. Traducir del hebreo al castellano cambia completamente todo. Y por lo menos lo que suena va a ser distinto. Igualmente, el problema no está tanto en el sonido, sino en los conceptos, cómo los enhebran. Em, Por ejemplo, acá vamos a tener una que llama paralelismo, ¿no? Es una de las formas. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios del hablar mentiroso o tus labios de la mentira. Eso es, le llaman un paralelismo porque es un mismo concepto con otro concepto que es muy similar, que podemos ponerlo en paralelo, que significaría lo mismo. Por eso se llama paralelismo. Y hay más, pero yo me quedo un cachito y me voy a tomar uno que es el quiasmo, porque el quiasmo, no, y nos tenemos que ir de esto porque es amplísimo y largo y no da el tiempo para explicarlo, pero vamos al quiasmo, porque hizo mención de un quiasmo. ¿Se acuerdan que en su momento Fernando hizo mención cuando dijo, no, esto es como cuando escriben los hebreos, que siempre es una escritura concéntrica y lo importante está en el medio? ¿Se lo acuerdan? Bueno, espero que sí. Pero si no, se los recuerdo. Eso es verdad, es tal cual, eso se llama quiasmo. ¿Y qué significa? Miren, esto lo tienen que haber recordado cantado, ¿no? Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado, porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. No, recuerden que no los puedo ver, no sé por qué se fue la imagen, pero ¿lo recuerdan? ¿En algún momento les sonó este salmo? Sí, ¿no?
Están asintiendo con la Bien, cabecita. Sí, maravilloso, sí. maravilloso. Bien, ¿qué hacemos primero? Hay que buscar conceptos parecidos, conceptos parecidos. Y entonces yo en esta segunda placa lo que pongo es, si estuviéramos presencialmente, lo iríamos haciendo entre todos. No puedo porque no me da ni el tiempo ni la presencialidad, pero bueno. Miren, acá veo, fíjense en este primer estico, en esta primera frase, dice, ten piedad de mí, Señor, de mí, habla de mi persona. Le estoy pidiendo al Señor la piedad. Y en el último dice justamente, y mi pecado está siempre ante mí, vuelvo a hablar de mi persona. Entonces, estos dos conceptos son en una punta y el otro se he puesto como paralelos. Voy al otro, el segundo estico, ¿qué me encuentro? Que están mis faltas y que el otro concepto de vuelta se repite en este otro que dice mis faltas. ¿Ve? Lo ven en rojo, ¿sí? Bien. En el medio, lo que yo pongo en verde son dos conceptos que son el mismo, mi culpa y mi pecado, o por lo menos muy enraizados, muy encadenados. Acá lo que vemos es, a ver, no sé, no me van a ver la mano, pero ¿ven el cursor? Hay un concepto de lo que es algo concéntrico, celeste con celeste, rojo con rojo, y en el medio queda el verde. Eso se llama quiasma. Y si quieren, cuando uno estudia, lo ponemos así, para que se vea claro. El primero le pongo A y al último le pongo A'. Entonces, A con A', B con B', y lo que está central, el C, ese es lo que el salmista quiso poner como concepto fundamental de esta parte. Y como cualquiera que escribe y que tiene esta estructura, San Pablo, en las cartas tiene muchas veces usa un quiasmo para reforzar un concepto. Entonces, cuando uno lee, y el judío cuando leía, yo decía, pero ¿para qué dar tanta vuelta? Claro, porque lo importante siempre está en el centro. No siempre, ¿no? También puede ser que haya otros momentos donde no exista centro y solamente sea un paralelismo que ya es importante que esté. Pero bueno, no importa. Porque incluso si sacáramos es por tu gran compasión, borra mis faltas, porque yo reconozco mis faltas. Podemos también hacer un paralelismo y también darle sentido, ¿no? Bueno, no sé si quedó muy claro, pero no quería darles por lo menos esto de lo que era un pantallazo de algo muy emblemático de lo que es una forma de escribir hebrea, ¿no? Bueno, ahora vamos al tema de quién lo escribió. Tema como crucial muchas veces. ¿Quién lo escribió? Es un tema que nos preocupa. ¿Quién lo escribe? La Biblia es una cosa que a todo el mundo nos preocupa, pero en realidad vamos a tener los salmos de David, por otro lado vamos a tener algunos salmos que dice salmo de Coré, otros que son salmos de Asaf, otro que dice salmos de las subidas y también va a haber de Yudatán, hay un par de nombres más que están, algunos de Salomón. En realidad, a ver, de David, Yudatán, Salomón, son todos pseudoepigrafas, es decir, los están puestos a nombre de ellos. ¿Por qué hay tantos de David? Porque de David hay muchos. David fue un rey complicado, muy famoso porque mandó a matar al esposo de Betsabé para poder quedarse con ella, con una moral a veces discutible, pero fue un rey para Israel bueno y además lo que tuvo David es esto, su relación con Dios. Él cuando Natán va y le dice, no, que vos te pusiste, no, y le escribe un salmo dice la Biblia, le escribe un salmo al Señor pidiéndole perdón. Todo el tiempo tiene con una relación David con Dios directa, intenta hablar con él, es decir, como que siempre lo que expresa la Biblia es esta relación de alguien que es amigo de Dios. A David se habla siempre como del amigo de Dios, del cercano, de aquel ungido, el protegido. Entonces muchos salmos fueron puestos a nombre de él. Era alguien emblemático para poner. Corea, Asaf, desconocemos, pero es muy probable que hayan sido familias cantoras del templo, familias que se dedicaban a cantar y a sostener. Es posible, esto es lo que dicen algunos investigadores. No tenemos la certeza,
Tampoco es que están agrupados. Dicen, van a ver algunos de estos salmos que tienen, cuando ustedes abren el libro, se van a encontrar con que están marcados. Alguno dice el de Coré, alguno dice el salmo fulano. Bueno, cada uno tiene sus distintas partes, sus distintos nombres, ¿no? Pero no, digamos, no podemos tener la seguridad de quién lo ha escrito porque son libros antiguos. Sí está claro, y si quieren revalorizar algo. A esto lo escribe el pueblo de Dios, con el nombre o el autor anónimo fulano, no importa, pero lo escribe el pueblo de Dios. Porque en realidad lo que expresan los salmos es el sufrimiento, la preocupación, el deseo, la confianza de un pueblo. También hay salmos individuales donde están las personas. Perdón, todos nosotros de alguna manera le rezamos a Dios, algunos para pedirle, otros le rezamos más habitualmente, y por ahí algunos tienen una relación muy, muy cercana con Dios. Y esto es experimentar lo que es la vida del Salmo, la relación cercana de la oración, de la vida orante. Ojalá que podamos encontrar en los salmos, por ahí el salmo nuestro, el que por ahí más nos representa. Y si en algún momento quisieras, escribí tu propio salmo de Juancito, de María, de Joel, del que fuera, digo, em, para escribirle a Dios también algo nuestro, ¿no? Pero bueno, así que en principio lo que es más importante es un pueblo. Y este pueblo va a sentir a Dios como aliado en su lucha por la vida y por la justicia. Esto es una clave. Dios, y el Dios de la Biblia, es el Dios que está al lado de su pueblo, más allá en lo que le pase y que lo escucha, con sus tiempos y sus procesos. Claramente, el que vio morir Jerusalén, vio incendiarse Jerusalén, no vio cuando volvieron. Pasaron 70 años. Por eso no lo vieron. Pero Dios, aquellos que tienen memoria religiosa, dicen, Dios nos escuchó. Bueno, esto es la experiencia, ¿no? Los que se acercaron con la Biblia y lo fueron escribiendo, ¿qué hicieron con la Biblia? Perdón, con los salmos. Los salmos se fueron escribiendo y finalmente se fueron haciendo libros. Estos libros em, se fueron juntando, no tienen la mismo, ni la cantidad de salmos, ni la amplitud. Pero lo que sí tienen, y por eso se podemos separarlos, primero hay una cosa muy particular que serían 5 libros. Y vieron que para los judíos el número 5 tiene una remembranza inevitable ¿con qué? Con la Torá, con la ley. La ley son 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es lo más importante para ellos, es la clave. Bueno, estos libros de oración, estas oraciones, están como separadas en 5, va siendo siempre memoria de la ley. ¿No? Y entre cada uno de ellos está lo que se llama una doxología. Uf, estamos mal. Una doxología que es una alabanza. Una alabanza que son estas que están acá, que después las leen ustedes, así no perdemos tiempo, pero sí está muy bueno leer el Salmo 150, que es el último. Es decir, cada una de estas doxologías, de estas bendiciones, corta un libro y arranca el otro, ¿no? Y en el Salmo 150 sería el último. Eh, y justamente es toda una alabanza, es corto, pero es muy interesante porque es una alabanza completa, dice, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus grandes proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con toques de trompeta, con arpa y la cítara, alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con laúdes y flautas, alábenlo con platillos sonoros, con platillos vibrantes y que todos los seres vivientes alaben al Señor, aleluya. Flor de alabanza. Y además hay algo, una remembranza y un llamado a todo lo que es música, todo esto que la música surge del corazón del ser humano, expresa los sentimientos, expresa las cosas, es lo más bello que surge, y, y justamente la alabanza en palabras está acompañada por esta cosa musical que ellos han
puesto y expresado, como que todo el cuerpo y toda la vida va a la banda, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se enumeran los salmos. Acá estamos. Tenés la numeración hebrea y la numeración griega o latina. Mirá, justamente vas a ver que del 1 al 8 no hay cambios. Tal cual como vos dijiste muy bien, no hay cambios. Ahora, en el Salmo 9 y entre el Salmo 9 y el 10 surge de pronto, cuando es el Salmo 10 surge al lado el número 9 entre paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué la numeración hebrea? A ver, una cosa extraña, no sabemos por qué, no se sabe por qué. El Salmo 9 hebreo, el 9 y el 10 en realidad es un solo salmo. ¿Por qué? Porque es un solo salmo, porque si ustedes miran al costado del salmo, van a ver que dice Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Son las letras del alefato, por eso son salmos alefáticos, son salmos escritos. Cada estrofa se escribe empezando con la primera letra del alfabeto del alefato hebreo. Como nosotros lo estamos leyendo en castellano, no nos damos cuenta, pero sí es. No entendemos por qué, no se sabe, porque el hebreo cortó habrá sido un tema de rollo, no sabemos. Pero la cosa es que cortó el salmo y de repente le pusieron otra numeración a la segunda parte. Pero y así se mantiene, eso se va manteniendo, hay alguna dificultad más en el medio que se recupera, todo vuelve, digamos, en términos generales a su lugar en el Salmo 148. Siempre vamos a encontrar esa diferencia. Bueno, porque ya sabemos, es este problema, pero la traducción griega, cuando los judíos traducen al griego el Antiguo Testamento, lo traducen como estaba, completo. Por eso el Salmo 9 y 10 del hebreo es el Salmo 9, era completo. Y durante mucho tiempo las comunidades judías que hablaban en griego leían esto completo. Después, con el tiempo, cuando todos volvieron a la lectura hebrea, lo leyeron de esta otra manera. Pero ¿qué pasa? Nosotros, cristianos, las comunidades cristianas leían el texto en griego. Por lo tanto, siempre leyeron el texto como está en la numeración griega o latina, porque la traducción de la Vulgata mantuvo la misma numeración griega. Ahora, ¿por qué la tenemos nosotros los católicos todavía? Bueno, porque en realidad cuando en la liturgia por siglos, en la liturgia por siglos de siglos, en la liturgia se usó la numeración griega. Se sigue usando hoy en día. Vos cuando vas al diccionario en la misa, abrís el libro, alguien lee la primera lectura, después leen el salmo, ese salmo figura como salmo, qué sé yo, 10. Y en realidad es el Salmo 11, es decir, es el otro Salmo. Bueno, sí, es el Salmo 11. Entonces, puedes decir, pero ¿qué pasó? Eh, en realidad, en la liturgia y en los libros de liturgia se mantiene la numeración griega. Para el estudio bíblico, para cualquier mención de salmos, nosotros siempre vamos a mover por la numeración hebrea porque universalmente el estudio bíblico lo ha acordado así. Y en realidad sería más lógico hacerlo, porque en realidad esto es la tradición hebrea, tendríamos que respetarla, pero bueno, no importa, chicos, no vamos a cambiar. La iglesia tiene esta tradición milenaria, que la siga así y seguiremos adelante. Espero haber evacuado la duda. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos al horno, pero no importa. Vamos a ir por partes, una cosa más rápida. La clasificación de los salmos. Los salmos, digamos, vamos a clasificarlos en tipos de salmos, que es muy distinto de lo que vimos. Nosotros vimos cómo están agrupados en libritos puestos acá. Nosotros ahora les voy a decir el tipo de salmo que están puestos en todos estos libros. Hay como 5 familias: los himnos, los salmos individuales, los salmos colectivos, los salmos reales o regios y los salmos didácticos. Cada uno de estos tiene además subgrupos. Por ejemplo, los himnos de alabanza
tienen, pero son 20. Perdón, los himnos tienen himnos de alabanza, salmos de realeza, que no son los salmos regios, salmos de realeza que son 6 nada más, y los cánticos de Sión. Eh, el himno de alabanza siempre va a tener esta agradecimiento, esta alabanza a Dios por la intervención en la historia, la historia que crea, la historia que libera, que acompaña a su pueblo. Los salmos de la realeza lo que tiene es, van a afirmar y proclamar la expresión el Señor es Rey. Esta expresión, que por ahí no necesariamente tienen que ver con los otros, ¿no? Y los cánticos de Sión son 7 y también lo más importante va a ser siempre la ciudad de Jerusalén, porque vieron que en las lamentaciones también se la llamaba Sión. Bueno, por eso son los cánticos de Sión. Los salmos individuales también tienen súplica individual, acción de gracias, confianza individual. Van a ver, una persona que clama a Dios a causa de la justicia. Entonces es la súplica individual. Agradezco al Señor, le pido al Señor que me ayude en este momento de incordia, de injusticia, de opresión. La acción de gracias es como, bueno, después que me has liberado, Señor, te agradezco y da gracias a Dios. Y la confianza individual es aquel que expresa su confianza en Dios. Estos son salmos personales, salmos individuales, ¿no? En esto nos podemos ver reflejados muchas veces. Es más fácil. Los salmos colectivos son iguales, pero nada más que en tono de pueblo, ¿no? La súplica colectiva es el clamor del grupo de un pueblo frente a las injusticias, frente a la opresión, un grupo que da gracias a Dios porque se superó el conflicto, por se recibió un don determinado. Bueno, esto, yo acá le pongo incluso cuántos son, algunos ejemplitos, imposible leerlo ahora, pero bueno, se los dijo para que ustedes lo vayan bien. Dice, y los salmos reales o regios, estos no tienen diferencias, son todos, son 11 nada más. Y fíjense que se llaman así porque el personaje central va a ser la persona del rey en acción. Porque una cosa es decir el Señor es rey, como decían los salmos reales, como parte de los signos de alabanza. Eso es una alabanza porque el Señor, digamos, Dios es el Señor de todo, el rey. Acá no, acá son salmos que tienen ideología política y van a sostener lo que es la monarquía como institución divina. Entonces van a presentar incluso al rey como hijo de Dios. Ven que esto no es lo mismo. Son salmos más densos en ese sentido, ¿no? Y acá tienen lo que es más bonito, interesante, los salmos didácticos, que son los de liturgias, los de denuncia profética, históricos y sapienciales. Liturgias son, bueno, acá son 3. Hay como una celebración litúrgica muy pues, metida acá, que no se sabe cómo es ni nada, pues sabe poco. Lo único que hay es esto, pero evidentemente quedó registrada y puesta en todos estos salmos, bueno, y se los venera como tal, digo. También son palabras de Dios para nosotros, alguna expresión tendrá que ver en nuestra relación del avance con el culto a Dios. Así que bueno. La denuncia profética. Son 7 a ver, tienen que pensar esto en relación a lo que vimos de profetas. Tienen así, digamos, lenguaje duro como Miqueas, como Amós. Es decir, vamos a encontrar, si ustedes quieren encontrar expresiones sálmicas de los profetas, están estos salmos, ¿no? Que son 7, y después en el librito está todo un cuadro donde están todos los salmos. Los históricos son 3, que lo que hacen es contar la historia del pueblo de Dios, cosa que ustedes ya vieron. Pero es interesante ver cómo se expresa esto en forma de salmo y cómo lo ven, cómo lo expresan poéticamente también, ¿no? Y lo que para mí son, por lo menos esto es mi gusto, ¿no? Los sapienciales son una clave, son 11 nada más. Uno de ellos es el Salmo 1, eh, y tienen los temas existenciales de la vida, ¿no? Es el sentido, la felicidad, lo vano, lo liviano de las riquezas, el tránsito de la vida, qué sé yo. Bueno, cuando uno madura,
uno va meditando más sobre la vida y va tratando de encontrarle más sentido a todo. Y en esto estos salmos son realmente una clave importante para nosotros, ¿no? Bueno, yo quería, por eso, en este último momento vamos a hacer el Salmo 1, vamos a ver un par de cositas y después una chapita. Por eso por ahí, Pablito, por ahí me estiro hasta 8 y 5 con todo. Pero, em, La el cámara. Salmo 1 Tranquilo, dice, tranquilo, Adri, dale. Salmo 1 dice, dichoso el hombre que no acude al consejo de los injustos, ni anda por el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo está en la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Es como un árbol plantado al borde de la sequía, que da fruto a su tiempo, y sus hojas nunca se marchitan. Todo lo que hace tiene un buen fin. No así los injustos, no así. Al contrario, son como paja que arrebata el viento. Por eso los injustos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mientras que el camino de los injustos acaba mal. Lo primero que tenemos que ver cuando nos vamos a sacar un salmo para tratar de leerlo es tratar de identificar, por eso les di esta clasificación, qué tipo de salmo es. Quiero ver el salmo 120, se me cantó ver el 120. O quiero buscar algún. Bueno, hay que ver qué tipo de salmo es. Por ejemplo, si vos que estás en el Salmo 1, sabemos que es un salmo sapiencial, porque me lo decía el cuadro. Y además me lo revela acá la clave, la primera palabra, dichoso el hombre. Esto es cuando se dice esto, siempre nos va a meter en un tema de meditación, de encuentro, de mirar y de ver. Y esto siempre tiene algún conflicto en el medio y tenemos que ver cómo es la estructura del salmo. A veces es más chiquito, como este salmo, y es más fácil de ver. En un salmo más largo es más complejo, pero todo se puede ver o se aprende a ver. También, yo en el libro que les voy a mandar, están todos los salmos investigados y puestos, también pueden agarrar, recorrer y ir aprendiendo cómo verlos, ¿eh? Bien, acá vamos a ver que hay tres partes. Primero, vamos a ver que acá hay una parte, primero que habla del justo y después otra que habla de los injustos. Es decir, hay un sector acá que, lo vemos acá, acá todo lo que es naranja habla del justo. Y todo lo que habla acá en amarillo habla del injusto. Y todo lo que está en este salmón, color salmón, habla de lo que es la acción de Dios. Fíjense y es llamativo, dichoso el hombre, no dice que se porta bien, que es bueno, sino dice, justamente nombra todo lo que no debe hacer. Dichoso el hombre que no acude al consejo de los injustos, no tiene malas compañías, no anda por el camino de los pecadores, no hace cosas malas, ni se sienta en la reunión de los cínicos, de aquellos que se burlan de todo y les importa de los caradudas, de lo que les importa ni la ley ni la vida del Señor. Y ahora sí dice, sino que su gozo está en la ley del Señor y la medita su ley día y noche. Pone el foco, ahí sí pone el foco en la acción. Él se aparta de todo esto, vive aparte de estas tentaciones y medita la ley y eso es su alimentación. Y dice, este va a ser como un árbol que se planta al borde de la sequía, al borde del curso de agua o dice río en otros lugares, no importa, en otras traducciones, que da fruto a su tiempo. Y sus hojas nunca se marchitan y todo lo que hace tiene buen fin. Este árbol que está puesto acá tiene alimento seguro que tiene la frescura del agua, buena tierra, entonces va a dar fruto en el tiempo que corresponde dar fruto, las flotas, es un árbol perenne, siempre verde, no se marchita, y todo lo que hace es bueno, todo lo que produce es bueno. Esto da la idea bien del hombre justo. Ahora del injusto no, no, así los injustos, porque son como paja que rebate el viento, y por eso los injustos no se levantan. Bueno, ¿qué significa la paja que arrebata el viento? Cuando ciegan, hay una parte yo desconozco el proceso de siega manual, pero evidentemente hay algo donde ellos van
van golpeando y van sacando el fruto de las espigas y lo van arrojando en los tachos, y el resto queda para tirar y se lo lleva el viento, se lo lleva lejos. Em, por eso no se levantarán en el juicio. Los injustos no van a levantarse en el juicio en defensa de aquel que es el sano, ¿no? Eh, Ni tampoco se van a poder levantar en la asamblea de los justos porque son pecadores, porque Dios conoce el camino de los justos, ¿eh? Y mientras que el camino de los injustos acaba mal, que es lo que plantea acá. Miren, acá hay un tema de mostrar que en realidad lo parecería como que los injustos no se levantarán, como parecería como que están más organizados que el justo, em, pero aún así van a ser validados por Dios, y el camino de los injustos va a acabar mal porque el camino de los justos, aquel de encuentro, aquel donde Dios los va a recibir, em, es el lugar para ellos, el lugar de protección. En general, el hombre justo parecería estar más solito que el injusto, pero el justo perdón, el justo va a ser siempre consolado por el Señor. Para hacerlo fácil, rápido. Evidentemente acá habla de una cuestión de alguien que está en una situación social compleja. Es muy probable que los investigadores dicen que lo que es probable que este texto haya sido escrito en una situación de agitación social, sobre todo, más que nada, en la cuestión tierra-campo, em, y en la situación de la opresión, porque durante la vuelta del destierro, algunos volvieron con mucha plata y otros con poca, como pasa siempre, y hubo un mal manejo de eso, y hubo mucha opresión de los propios coetáneos, de los propios compatriotas con los hermanos. Una situación denunciada en Nehemías, en el libro de Nehemías. Nehemías 5, si alguien lo quiere leer, se van a dar cuenta. Entonces, lo que acá está poniendo el Salmo, que está poniendo este conflicto se está resolviendo, pero siempre el justo va a ser reconocido por Dios. Y va a ser reconocido y va a ser solucionado por Dios. Estos que por ahora tienen el poder porque tienen el dinero, no les va a durar demasiado el cordel. Y esto es un poco en el fondo, es una gran llamada de atención para aquellos que tienen la posibilidad de hacer cambios, aquellos que tienen el dinero, y para que estos que están pasando la situación de opresión se sientan reconocidos por el Señor y esperen ansiosamente su soporte divino, que de alguna manera va a ser. De hecho, en el libro de Nehemías hay una gran llamada de atención eh, a todos estos terratenientes a que dejen de poner a las familias de los hermanos a pagar las deudas con esclavitud de la familia. Bueno, un tema importante. De esto hay montones de cosas, montones de cosas. Les voy a mandar un librito de un italiano que se llama Bortolini, que es un presbítero muy accesible, muy fácil de leer, eh, digo, no con grandes situaciones técnicas, sino es muy llano, le va a permitir leer el salmo que quieran y lo van a poder disfrutar y leer y ver. Yo lo que pasa es que además los salmos hincho mucho con esto del canto porque son una expresión importante de la vida de la fe. Y el Salmo 133, que lo tengo acá, es un salmo que los judíos cantan mucho hoy, sobre todo para los encuentros, eh, cuando tienen cuestiones sociales, cuando tienen que encontrarse con otra comunidad, incluso cuando hay encuentros ecuménicos. Y que nosotros lo hemos recibido también los cristianos, ¿no? Y dice así: qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Es como el óleo perfumado sobre la cabeza, que desciende por la barba, desciende por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Allí el Señor da su bendición, la vida para siempre. Pero en realidad, la parte que todos cantan y recuerdan como algo muy importante, perdonen que yo les quiero mandar algo ahora, em,
como algo importante es esto que dice, qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Esto en la pandemia era un desafío para todos, em, porque estábamos todos separados en casas. Y entonces se hizo un video y que se fue armando un video entre varios hermanos judíos cantando este salmo en hebreo. Yo les mandé a ustedes ahora en el teléfono, lo tienen que tener en el grupo, Hinema Tov Umanaim Shevet Ahim Gam Yadat. Esto es la transliteración en cómo suena en hebreo este versículo, ¿no? Y los invito a ver este videíto, véanlo bien, cómo comienza, son 2 minutos y medio, cortito, pero van a ver cómo trasunta experiencia, emoción, soledad a la sociedad. Bueno, vamos a verlo. Dios quiera que funcione bien. Tic. Sí, ahí vamos. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת Y estuvimos en la אחים גם pandemia, cada uno en sus casas, con su familia, con los que vivía. שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לה 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 לה. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לה 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 לה. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לה 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 לה. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לה 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 לה. לה 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 לה. לה 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 לה
Bueno, eh, un poquito así los veo. Bueno, estamos acá. Em, ¿Qué les pareció? Porque realmente vieron cómo fue cambiando de, de estar solo tocando en blanco y negro, de pronto fue pasando al color, después fue pasando a todas las personas, incluso como fueron cantando esto desde la tristeza, fueron cantándolo hasta la alegría. Y el canto y esto les permitió un mensaje de esperanza entre todos ellos, de todos los que estaban siendo sociedad. Estaban recibiéndose. Bueno, el mensaje de los salmos tiene mucho de esto, mucho de un mensaje que de pronto tenemos que a veces descubrir qué significa para el hoy. Esto fue escrito para otra cosa. Sin embargo, no, en pandemia hubo esta versión. Y además en cada encuentro con los hermanos tenemos que decir qué alegría que nos vemos, qué bueno que nos vemos. Y cada miércoles que nos vemos es qué bueno y agradable es verlos a todos de vuelta otro miércoles buscando la Biblia, tratando de crecer y aprender Biblia. Así que bueno, espero que hayan disfrutado, que puedan. Yo les voy a mandar el librito y cualquier duda que queda, acá estoy. Excelente, Adri. Muchas gracias. Muy linda la oración. Muy lindo, muy No lindo. sé si tienen alguna pregunta para hacer, algo que les haya quedado colgado o algún comentario. Yo quiero hacer una pregunta. Pregunte. Dale, Mercedes. No entendí una cosa. Cuando hablaban de quién escribió los salmos, que David, Coré, de Asaf, ¿a qué llamaba los salmos individuales? ¿A los que no están dentro de esta clasificación? No, no, no. Esa es otra clasificación distinta. Es decir, hay el grupo de salmos atribuidos están puestos en generalmente o son de Coré, o son de Asaf, o son de David, Yudatán, Salomón, hay alguno más. Son Ah, pseudoepigráficos, qué sé yo, no, no tenemos la seguridad. Por estos eso, no, acá no están todos los nombres de las no, no, personas ni de todo, las no, agrupaciones. tal cual, porque en realidad algunos pueden haber sido atribuidos a o no. Está Por ejemplo, bien. en los salmos de peregrinación, que está puesto en el cuadrito también, em, son salmos que se cantaban para ir a Jerusalén cuando se peregrinaba, así como vamos nosotros a Luján Sí, y sí, vamos sí, sí. peregrinando y vamos cantando. Bueno, ellos tenían un grupito de unos 10 15 salmos que eran, o 20, que eran los salmos para peregrinar. Y es posible que los llevaran en algún librito, en algún rollito, y que fueran cantando eso. Está Esos son bien. salmos que se usaban para la peregrinación. Ahora, ¿quién los escribió? No tenemos ni idea. Y la gran parte de los salmos no sabemos. Algunos se atribuyen a, pero no, Está no, bien. no hay idea. No hay Está idea. bien. Por Muchas eso, gracias. perdón, por eso fortalecí el concepto de es el pueblo el que escribe y el que genera esto, que es parte de su relación con Dios. ¿Alguna cosita más? ¿Alguna duda? Muy lindo eso del el pueblo es el que escribe, la comunidad, surge todo de la comunidad, Totalmente, de esta totalmente. comunidad orante. Hola, ¿cómo están? Miren, Ah, sí, perdón, José, te escuchamos. perdón, me interrumpí, disculpe. Bueno, No, no. después, No, miren, perdón, ¿querés preguntar algo? después No, no, lo que iba. tranquilo. Preguntá, José, no hay problema. Sí, bueno, el tema de la palabra justo. Acá aprendí, bueno, que la palabra justo era como algo similar como el santo o la persona alejada Sí, en su comienzo. Y también, bueno, me llamó mucho la atención el Salmo. Nunca lo estudié bien al Salmo, pero todo lo que usted comentó eh, me da la sensación como que lo asocio también con lo que es la religión, ¿no? La adoración, la alabanza, la totalmente. gloria. Está todo, es un reflejo de lo que es nuestra religión, ¿no? Lo es la religión católica. Quería agregar eso nomás.
Gracias, José. Es tal cual. Además, hoy por hoy, a veces tengo la sensación de que para nosotros los laicos el salmo es como el patito feo de las escrituras, ¿no? A veces no, y porque lo leemos en la misa, ¿viste? A veces no se los lee bien, y entonces por ahí incluso en la forma que están, nadie te los explica, entonces hay cosas que son como fuera de contexto. Y en realidad el Salmo es parte también de todo. Es decir, cuando nosotros leemos los textos de la misa, y la Iglesia Católica tiene una práctica hermosa que es recorrer todos los evangelios en 3 años, y lo que es lo más importante siempre es el Evangelio, y las otras lecturas y el Salmo están en relación al texto del Evangelio. Hay que buscarle. A veces el cura no tiene tiempo porque la homilía no puede ser muy larga, pero nosotros que tenemos la oportunidad tenemos que aprovechar y decir, bueno, a ver, este texto, ¿por qué lo leyó? Esta segunda lectura, a ver qué quiso mostrar, qué quiso decir. A veces la segunda lectura tiene que ver y a veces no tanto, pero sí, la primera tiene que tener un vínculo más directo. Bueno, ve y fíjate qué te dice, ¿no? Y poder volver a recuperar el valor del salmo como lectura orante, digo que tiene que ser parte también de la vida nuestra, digo. Pero a veces, como laico, se nos complica. Por eso la invitación de esto es a intentar volver a tener o recuperar o hacer una cultura orante más sálmica, así, en la medida que puedas y que quieras. Nada es obligación, nada. Pero por ahí te vas a encontrar con que algún salmo dice, esto me pasó a mí, o en esto yo me encuentro. En esto me veo perfectamente bien. Bueno, lee y busca a ver cuál es el salmo que te identifica, que te llama, que te muestra. Y Y ya una te digo, consulta. para lo que quieras, ya te digo, les mando el librito, que en un ratito se los bajo y lo envío, que les va a ayudar a que puedan revisar, aprender más y después está el comentario de cada salmo, lo pueden leer, les va a ayudar a entender todo. Así que bueno, alguna Última duda más cosa que más, tengan. una Dale, última dale. más, una última más, profe. Me interesó también, me llamó la atención, tengo una hija, el tema de escribir salmos. Me llamó la atención, la verdad que es un hábito que debe ser lindo y bueno, creo que es una Claro. parte de una vida espiritual, ¿no, profe? Totalmente, totalmente. Es eso, es una vida espiritual. Así que bueno, a comenzar a rezar y a ponerle a Dios las palabras que quieras. Escribir, si te parece, si querés y te animás, le pones música. Para que acá tengo una patota que querían hacer una pregunta. Sí, Pato, Vero y Anita. sí. Sí, Anita quería preguntar si todo, decile Ana, No, decile. ah, si todos los salmos tienen una melodía Específico. específica, particular, o no. La realidad ¿Qué? es esta. Si me hablas de la melodía original, nadie la sabe. Nadie la sabe. En la Iglesia Católica el canto gregoriano le puso ritmo y música a muchos. Y en la misa hemos cantado infinidad de veces salmos como canciones de misa. Hay toda es decir, originalmente no llegó nada, ¿sí? Sabemos eran cantados porque lo dice y porque indica el instrumento incluso, pero no sabemos cuál era la música. Ahora, si entras a internet, vas a encontrar, buscar Salmo 8 cantado en hebreo, y va a estar cantado, con música, con todo, con la música que se les ocurrió poner. No es Ah, que necesariamente original no hay nada. Pero también es como decir, vos agarrás a Atenas, una chica católica que canta sí, sí, canta hermoso, bueno, sí. es la música nuestra, digo, y está bien. Incluso también hay otros que le han musicalizado salmos y los han reversionado un poquito para que pegue con otra melodía más moderna, también es Samuel válido. 121. Pero originalmente no hay nada, chicos, eso sí. Bueno, gracias, gracias. No, no. Adrián, ¿sabés lo que te queríamos pedir? Porque no nos quedó muy claro, no sé si el tiempo permite. lo amerita, ¿no? Porque para explicar otra vez el tema de la numeración, porque no lo entendimos bien por el tema de Te invito a esto, abrí la Biblia en el Salmo 9.
Anda a buscarlo. ¿Y dónde está? ¿No está ahí? Si no lo ves la Biblia, no lo vas a entender bien, créemelo. Salmo 9, el Señor juez de las naciones, dice. Allá. Vamos a Bueno, buscar el Salmo 9. ¿Y ahora dónde está? Y porque tenemos un problema que es este. Para poder entenderlo bien, hay que mirarlo. Después vas a allá. ver que es una pavada. ¿Vos Bueno. sabés, Vero? Espera. No, no. Total, todavía tenemos tiempo. Sí, yo lo que no sabía era si era porque, no sé, me había llegado a mí la versión de que se dividía porque la persona que lo había escrito le parecía muy extenso, entonces lo dividía y por otros momentos lo unía, pero me No, pero parecía mira, medio no, eso de tirado la de los pelos. extensión, a ver, podría ser una causa probable, pero hay otros salmos alefáticos también en la Biblia. Hay otros salmos que tienen esta forma y nadie los cortó. Evidentemente pasó algo, alguna situación por ahí a veces más sencilla. Se quedó sin el pergamino, se le terminó. Es muy probable que se haya pasado algo así, por ahí lo cortaron a otro y después se transmitió así. Pero no sabemos. La realidad es que el motivo no lo sabemos. Lo que sí vas a ver que tenés un salmo, el Salmo 9 es un salmo que comienza Aleph, Bet, viste que a la derecha tiene, por lo menos en mi traducción, tiene las letras ah, hebreas. Salmo 9. Bien, Salmo 9, sí. bien. Cuando das vuelta, cuando llega un momento que viene el Salmo 10, en realidad esas letras, viste que dice Tet, Yod, Kaf, Lamet, Nun, dice tu Biblia, por ahí no lo dice, qué sé yo. Pero bueno, No, no, bueno, dice directamente el versículo, no. no, cada uno de estos versículos, no de versículos, de estrofas, corresponden a una letra. Por algún motivo lo cortaron. Justamente en donde termina el Salmo 9 y empieza el 10, lo cortaron. El motivo lo desconocemos, no sabemos. Pero en realidad es un solo salmo. Porque si yo tomo el concepto de que eh, es un salmo alefático, es un salmo que responde, a ver, es como si yo escribiera un poema. Y te digo, cada uno va cada verso arranca con la primera letra del alfabeto y la primera verso lo pongo con la A, la segunda con la B, la tercera con la C. Y llega un momento que digo en la L, no, me cansé, pará que es muy largo, no, el corto. No es propio del que escribe salmos, ni que tal vez alguno que tomó el salmo, lo copió y en algún momento lo partió, es posible. Pero no Bueno, creo que haya sido, porque el autor lo escribe de una manera con un sentido, que es el sentido de todo lo que surge del alefato es una alabanza. Bueno, por eso te digo, el motivo se desconoce, pero la realidad es que se sabe. ¿Por qué? Porque en las Biblias que estaban en griego está completo. Entonces, para una Biblia cuando escrita en griego está completo y entonces es lo que nosotros heredamos. Pero hoy en día, todas las Biblias nuestras tienen las dos versiones. Tienen la Biblia en hebreo, la numeración hebrea primero y después la numeración griega. Y si bueno, vas al gracias. Salmos 148, vas a ver que ya no existe más. Ya es un solo salmo, Claro, 148. sí, sí, sí. No, Sí, sí, sí. Gracias, profe. para nada, chicos, por favor. Bueno. Espero que la hayan disfrutado, espero que les haya servido y bueno, seguiremos estudiando. Bueno, muy bien. Ya. Adri, Bárbaro. la, Sí, Adriana. la mayoría de la gente no sabía leer, los salmos los memorizaba, ¿no? Claro, Es totalmente. impresionante. Jesús, como buen judío, lo que hace es memorizar y memorizar y La memorizar. mayoría de la gente las cantaba estos textos de memoria. Y eso a mí me impresiona realmente. Bueno, Sí, qué capacidad, ¿no? de desarrollo de la memoria que tenían. sí, de Y bueno, retención, el de Nuevo memorizar. Testamento va a pasar lo mismo. Empezaron desde los El 5 Sí, Evangelio sí, por supuesto. se habla en las reuniones y la gente lo recordaba. Ah, es Mm, fabuloso. mm. Lo que pasa para nosotros hoy, gente de lo digital,
que tenemos en un telefonito cosas y nos nos mandamos. acordamos de un número de teléfono, imagínate lo Sí. que es acordarnos un No, salmo. olvídate, no existe. Hoy para nosotros es algo imposible. Pero bueno, espero que Maravilloso, maravilloso. Gracias, hayan Adrián. podido. No, por favor, por favor. Bueno, Bueno, gracias, Adri. Entonces nos vemos la semana que viene. Vamos a ver los libros sapienciales. Muy bien. Muchas exactamente. gracias. Bueno, gracias a todos. Gran Gracias Nos a vemos. todos. Gracias. Feliz Chao, gracias. Bendiciones. Buena Bendiciones. semana para todos. Gracias.